Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias. Hoy vamos a estar hablando del conflicto nuclear, que parece que en este caso el propio Vladimir Putin ya ha querido dar un mensaje directamente a los Estados Unidos de América después de que Joe Biden haya aprobado también que se van a poner minas en Rusia. Esto sin duda se está hablando evidentemente que las minas son estadounidenses y que los misiles que están golpeando directamente en Rusia son misiles que están eventualmente entregados por los Estados Unidos de América. Ahora ya se ha podido corroborar que Rusia está planeando liquidar a Zelensky y Alemania se estaría preparando para la Tercera Guerra Mundial. Es muy curioso todo lo que se está viniendo con esta noticia porque vamos a estar comprobando lo que se está comunicando en The Sun. Fijaros porque así lo están confirmando. Europa está en primera línea. Alemania prepara la Tercera Guerra Mundial con un documento secreto de 1000 páginas. Operación Deutschland se llama. Junto con 800.000 tropas de la OTAN y 200.000 vehículos, han confirmado. Esto significaría, por lo tanto, la Operación Deutschland, el hecho de que los soldados alemanes ya estarían preparando su activación en el terreno. Y así lo dice, los planes de preparación de Alemania para la Tercera Guerra Mundial han sido revelados en un documento secreto de 1000 páginas denominado Operación Deutschland. Esto ocurre después de que el lunes se les dijera a los ciudadanos nórdicos que se preparen para la guerra y se les entregarán escalofriantes guías de supervivencia mientras las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentan. Vamos a recordar que evidentemente en esta operación aquí estarían 800.000 tropas de la NATO, lo que sería, ¿no?, donde van a ser enviados directamente, que estarían hablando de enviarlos al campo de batalla en Ucrania, tal y como se ha podido saber. Los misiles estadounidenses están también golpeando en Rusia, esto lo ha dicho el propio presidente Vladimir Putin, por lo tanto la situación es más que crítica, por más que queramos mirar a otro lado, la cosa se está poniendo demasiado caldeada. Y fijaros porque hay una escalada total de la guerra en Ucrania y las reacciones evidentemente están haciendo que las cosas puedan estar siendo cada vez peor. Fijaros porque las ciudades y bases militares rusas podrán atacar, tal y como se ha sabido, a Ucrania con los misiles Attack-CMS. Vamos a ver qué es lo que comentan nuestros compañeros. La cosa se pone cada vez más tensa, evidentemente, en el terreno de la palabra, prácticamente. Vamos a escuchar. ¿Cuál es el daño que pueden producir estos misiles y la distancia que pueden recorrer? Lo vamos a ver en este mapa. La distancia son 300 kilómetros. Es mucha la distancia que recorren los ATACMS. Aquí vemos en el mapa, mirá. Son disparados desde Kharkov, ¿sí? Y los 300 kilómetros es exactamente hasta esta zona, ¿sí? No llegan a Moscú, porque Moscú está ubicado casi a 600 kilómetros de Kharkov, ¿sí? Allí vemos la zona verde, es Kursk, ¿sí? Esa es la zona donde supuestamente se había autorizado a justamente utilizar este tipo de armamentos. Ahora fíjense en ustedes, lo que está marcado justamente... Fijaros porque todos esos misiles ahora mismo están en la frontera. Por lo tanto que se había comentado que estábamos en un momento determinante, pues vamos a ver si prácticamente es todo lo contrario. Estamos en uno de los peores momentos jamás conocidos por la humanidad, prácticamente, con aviones, ¿no? Círculos más grandes. Son 14 bases, ¿sí? Y hay que recordar que Israel también está en un momento muy, muy oportuno, precisamente por todos los misiles que Rusia también está enviando a Irán. Hay que recordar que Rusia también está muy preocupado por este hecho y que todo esto, evidentemente, podrían estar enviando esta peligrosidad de la arma nuclear definitiva que se estaría llevando a cabo en estos momentos, ¿eh? Por lo tanto, si Rusia también envía el arma nuclear definitiva satándose a Irán, estos podrían acabar atacando a Israel. 14 bases rusas, desde las cuales parten los aviones para bombardear Kharkov y otras zonas rusas, ucranianas. De hecho, ¿sí? Ucrania dice que disparó los misiles justamente sobre infraestructura militar rusa. Claro, la infraestructura militar rusa está señalada en estos puntos blancos y rojos. Entonces aquí tenemos desde donde parten los aviones y aquí son bases, cada una de ellas, bases militares. En la mayoría hay, por ejemplo, armamento. Y fue uno de estos puntos que se atacó en el día de hoy, allí, en el norte, justamente. Ustedes fíjense en que hasta ahora el material bélico utilizado por Ucrania era más que nada los HIMARS, que tenían una distancia de 70 kilómetros y algún que otro también atacan, pero
que estaba reducido a 160 kilómetros. Ahora, el alcance distancia. son 300 kilómetros, pero viajan a una velocidad impresionante. Efectivamente, por eso en muy poco tiempo pueden recorrer esta distancia. Utilizan combustible sólido, por lo cual también eso le da rapidez y precisión, y son muy precisos. Ahora, en este contexto de enorme tensión... Hombre, lo que está claro que este tipo de misiles son precisos a más no poder y que están en una situación en la que, bueno, ya lo vemos, ahora mismo Estados Unidos de América tendrá que tomar una determinación directa si va a llevar a cabo este conflicto a mayores o no. Mucha atención a lo que se viene, mucha atención a lo que se está organizando, porque todo esto implica prácticamente un antes y un después en la guerra tal y como la conocemos. Es una alarma nuclear en toda regla. Es una alarma nuclear que muchos ya han querido estipular que podría tener efectivamente graves actualizaciones, ¿no?, sobre el terreno, así que mucha atención. Fueron disparados desde Kharkov, y eso alcanzó entonces el kilometraje que le permite al misil por su autonomía llegar. Ahora, nadie descartaría a esta altura que si el conflicto se incrementa aún más, puedan utilizar otro lugar de disparo para llegar también a otro objetivo. No, claro, ruso. nosotros decíamos, desde Kharkov hasta Moscú, No llegan. no llegan porque hay 300 kilómetros. Pero en caso de que las fuerzas ucranianas ya están posicionadas en Kursk, desde Kursk tampoco llegan, porque son un poquito menos de 500 kilómetros. Pero si seguirían avanzando y se posicionan a 300 kilómetros, entonces sí corre riesgo Moscú. Bueno, Claro, estas son hipótesis, obviamente. ¿no? Pero lo más importante, lo que está utilizando Ucrania ahora... Hombre, lo que está clarísimo es que ahora mismo Ucrania, claro, dicen que ellos no están del todo preparados para llevar a cabo una ofensiva contra los rusos, y esto es una evidencia. Ahora bien, si ellos aseguran que sí que están preparados, pero después se confirma que todo lo que estaban comentando era completamente falso, pues imagínate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de unas garantías de las que muy pocos entienden qué es lo que podría pasar a partir de ahora. Como decimos, si realmente los rusos empiezan un ataque prácticamente sin que antes se hubiera podido estipular como tal. Es decir, estamos hablando de un ataque con todas las garantías, ¿no?, llevado a cabo por un país como Rusia, Son estos misiles para atacar justamente aeropuertos y puntos militares desde los que son atacados, desde lo que es atacado el territorio ucraniano. Bien, veremos cuál es la respuesta, si la hay, de Rusia, ¿no?, efectivamente a estos ataques que se produjeron el día de hoy. Rusia, recordemos, Andrés, anunció que neutralizó a los misiles, por lo menos a 5 los neutralizó de los 6 que dispararon. Exactamente, mira, simplemente un tema más. De Kharkov a Kursk, ¿sí?, hay menos de 200 kilómetros, 170 kilómetros, con lo cual todavía tendría casi el doble para recorrer el misil. Pero ¿cuál es la diferencia de estos ATACMS, como por ejemplo los HIMARS, así llegaran? Es que son mucho más precisos. Así que fijaros, porque estos son los objetivos rusos al alcance de armas de Estados Unidos. Por lo tanto, si todo esto se lleva a cabo con la potencia de Estados Unidos, cuidado, porque aquí pueden llover curvas. Como siempre, ¿qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios, hacérnoslo saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.